pero decirles que de alguna manera mis aportes, mi análisis o reflexión va a oscilar entre el pesimismo y algo de optimismo y por supuesto con una visión esperanzadora de futuro. Pero que principalmente se da en una lectura, si se quiere, de la reconfiguración política a partir de la elección del 23 y la reconfiguración del Parlamento a partir de la entrada de un bloque como La Libertad Avanza y cómo, de alguna manera, todas las fuerzas políticas y el sistema político se reconfiguró con la imposibilidad de entendernos en muchísimas cuestiones. Es por eso que agarrando, si se quiere, el lema y la consigna del Congreso, de este nuevo Congreso Nacional de Ciencia Política, yo creo que, y no tengo dudas que en estos tiempos debemos promover y asegurar lo que es la resiliencia democrática, pero que esta es una tarea común de prevención, de resguardo de la República Democrática, de la idea de libertad, de igualdad, y que ese resguardo y que esa prevención, por supuesto, tiene que estar acompañada con muchísima nitidez y sin ningún tipo de ambigüedad. Y parafraseando a Daniel Minerati, creo que lo tenemos que hacer sabiendo que estamos frente a lo que era un antiguo dilema acerca de qué puede y debe hacer la democracia con quienes la desprecian. Y que en ese sentido poner la mirada también en los discursos y en las estrategias y estar corridos también de posiciones autoritarias o de tintes autoritarios en nombre de la defensa de la democracia. Y sobre la propuesta de este panel que tenía que ver con el tiempo, digamos, con tiempo de pocas nueces y mucho ruido, yo voy a coincidir. Creo que entramos en un tiempo de pocas nueces, creo que entramos en un tiempo de mucho más ruido, de mucha más indignación, de mucho más espectáculo, e indignación y espectáculo que solamente aglutina, indignación, espectáculo que no trasciende a la acción pública, que no es política y que es solamente tribal. Y dicho esto, creo que por otro lado estamos frente a la ruptura de lo que es la amistad política. La amistad política y el amor mundi está casi herido de muerte, que es lo que yo siento, percibo, en términos claramente de Hannah Arendt, ¿no? Y lo digo porque creo que tenemos que contextualizar en dónde nos movemos nosotros, cada uno de los parlamentarios, de los diputados, y es un contexto de crisis múltiples. Crisis epocal global, democracias cada vez más agrietadas, con radicalización, con polarización, distintos tipos de violencias, desintegración del lazo social en lo puntual de la Argentina, lo que ha sido la crisis de las coaliciones que de alguna manera garantizaron hasta octubre del 2023 la alternancia en la Argentina y que a su vez acompañaban los consensos alcanzados a partir de la reforma constitucional del 94, que fue, si se quiere, la explosión o la ruptura de esas dos coaliciones competitivas en términos de alternancia, como fue Juntos por el Cambio y como fue en ese entonces el Frente para la Victoria o Unión por la Patria. Que por supuesto esto nos ha llevado a una crisis de oferta y de representación que se ve en la abstención que hemos visto en cada una de las últimas elecciones. Y ahí es donde yo veo la figura
de Milei como una expresión, si se quiere, coyuntural y presente, pero que de ningún modo está resuelta esa crisis de oferta y de representación. Y acá voy a agarrar una idea, un concepto que lo había planteado en algún momento María Eugenia Vidal, digamos, entender el efecto Milei como un síntoma, no como la causa. Y es ahí donde se expresa la manera más brutal, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es una degradación más profunda de lo que es el ecosistema democrático, que trasciende, por supuesto, la figura en sí del propio Milei. Y ahí es donde ingreso, si se quiere, a lo que de alguna manera yo traté de reconfigurar y de leer un poco y de entender qué es lo que le pasaba al Parlamento a partir del 10 de diciembre de 2023. Y ahí es donde, en este largo recorrido de casi un año y medio, se ha profundizado claramente lo que es el mito del mandato presidencial. El mito del mandato presidencial, que es una expresión concreta de la crisis de las democracias liberales y de su efectividad en lo que estamos discutiendo. Estamos frente a una idea política, a un presidente y una fuerza política donde la república, más allá de la democracia, la república es un estorbo. Es un estorbo, y eso se vio desde el punto de vista de lo simbólico y lo real, claramente en lo que fue su discurso inaugural como presidente de todos los argentinos, dándole la espalda al Congreso de la Nación, donde estaban los representantes del pueblo y los representantes de las provincias en nuestro país. Eso acompañado con una procrastinación institucional como una forma sutil y peligrosa de vaciamiento de lo que es el espacio público o el espacio cívico de conversación, que por supuesto impacta directamente en lo que es el proceso deliberativo que necesita una democracia y que necesita una república. Y el debilitamiento no solamente del proceso deliberativo, sino el debilitamiento de los pesos y contrapesos que se necesitan no solamente en este momento de la Argentina, sino en los distintos momentos cuando analizamos este tipo de situaciones. Y es ahí donde creo que todos, y lo digo de manera autocrítica, con sus más, con sus menos, las responsabilidades de cada uno de nosotros y de nuestros espacios políticos, naturalizamos e institucionalizamos el estado de excepción y de emergencia permanente. Hemos naturalizado e institucionalizado ese estado de excepción permanente que degrada, si se quiere, el funcionamiento de uno de los poderes centrales del funcionamiento republicano en la Argentina. Y es ahí donde creo que estamos frente a un populismo antiinstitucional, porque ahí está también la esencia cuando vemos parte de la narrativa, parte de lo que se denomina la batalla cultural. No son las instituciones las que representan al pueblo, sino el líder. La voluntad del pueblo, la gente de bien, no admite oposición ni matices. La supuesta voluntad del pueblo y de la gente de bien se traduce en una batalla cultural, que esa batalla cultural es un conjunto de políticas, de valores o de ideas enunciadas únicamente por el líder, y quienes se oponen a ellas son enemigos, minorías corruptas o ilegítimas o mandriles. Entonces, ¿qué sucede ahí? La democracia se reduce a obedecer una voluntad colectiva sin ningún tipo de matiz y cuestionamiento. No hay lugar para los desacuerdos razonables que necesita la democracia, no hay lugar para los desacuerdos razonables que necesita el funcionamiento de una república en estos momentos
en la Argentina, pero en cualquier otro tipo de comparación que querramos hacer, donde no hay posibilidad de la existencia de una oposición legítima, ni mucho menos lo que les decía, de qué manera degradado el proceso de deliberación y degradado constantemente en temas de pesos y contrapesos. Entonces la política se convierte en un campo de batalla solamente o puramente emocional que impide los acuerdos que necesita la democracia, que impide los acuerdos que avancen a una senda de desarrollo de la Argentina y seguramente, y como sucede, el otro, cada uno de nosotros, es asumido como una amenaza existencial que no se puede poner enfrente de nada. Entonces, ahí aparecen, por supuesto, lo que son las consecuencias y los efectos negativos de la representación, donde hay una cuestión de falta de eficacia y eficiencia legislativa, y por supuesto que incide muy fuerte en lo que es la imagen de la política. Y ahí es donde yo también quiero plantear, y coincidiendo, si se quiere, con lo que fueron diciendo María Eugenia, Carolina y Germán, la degradación de la conversación pública. En cómo el Parlamento ha institucionalizado y naturalizado la degradación de la conversación pública, del debate parlamentario, de la argumentación y de la contraargumentación, que es en definitiva una de las cuestiones centrales que hacen a un poder del Estado como es el poder legislativo. Donde no existe el diálogo, se simula el diálogo. No hay posibilidad de un diálogo fecundo que busque el acuerdo de lo común. No hay posibilidad de diálogo entre diferentes. Y esto creo que está roto por varios motivos y razones, ¿no? Y que tiene que ver con una decisión deliberada de quienes empujan, por supuesto, este proceso de degradación de la conversación pública. Porque a su vez, y hace unos días, y cuando me tocó hacer una recopilación de principalmente de los discursos de Lilita Carrió como convencional constituyente, principalmente acá en la provincia de Santa Fe, reforma que se dio hace 31 años, había un discurso que me planteaba claramente también de lo que hoy se está poniendo, creo que en jaque, y hay que poder decirlo, que es parte de los consensos y criterios de justicia constitucional que se dieron en 1994 acá en la provincia de Santa Fe. Pero también la instauración de la mentira, la aritmética y estrategia del bloqueo parlamentario en lugar de una aritmética que nos lleve a la construcción de mayorías y acuerdos de leyes necesarias para la Argentina. Y eso, por supuesto, tiene una consecuencia que es principalmente lo que les decía, de cómo va hiriendo de muerte algo que también necesita la democracia en la república, que es la amistad política. Y como les decía, yo creo que vienen a poner en jaque lo que fueron los acuerdos constitucionales de 1994, que principalmente es la defensa de un principio de justicia constitucional, pero que incorpora, si se quiere, dos ideas centrales que el constituyente del 53 no resolvió, que tuvo que ver con la cuestión de la libertad igual, que es nada más ni nada menos que igualar los pisos y puntos de partida de cada uno de nosotros, y la cuestión de la igualdad como no sometimiento. Y con esto voy a terminar, y cuando les decía el orden de la mentira, yo creo que no hay distinción entre verdad y mentira, entre el bien y el mal, sino que hay un claro objetivo, es que nadie crea en nada.
que nadie crea en nada. Entonces, como les decía al principio, por supuesto que mi intervención era un poco más pesimista que las otras, y que creo que la salida tiene que estar con poder tener claridad sobre el contexto que hoy tenemos, pero a su vez también algunas otras cuestiones que hacen a poder recuperar la amistad política en el Parlamento, que es esa amistad que permite el disenso sin ningún tipo de destrucción, el respeto sin subordinación y la competencia sin pretender la uniformidad en relación a lo que estamos pensando y a lo que queremos construir para adelante en la Argentina. Así que yo con esto agradecerles y por supuesto después abierto a tratar de pensar algunas respuestas o salidas que pueden hacer a la mejora del Parlamento, pero creo que son bastante dificultosas, por lo menos en el mediano plazo. Gracias.